Bajo 3 metros de agua turbia, Carlos vio los ojos dorados de una lince preñada atada a una roca, sus últimas burbujas de aire escapando mientras la vida se desvanecía. Lo que sucedió después desafiaría todo lo que creía saber sobre la crueldad humana y el milagro de la supervivencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! Las aguas turbias del lago Sierra Verde guardaban secretos que nadie se atrevía a imaginar. Era un lugar de tranquilidad aparente, donde las montañas se reflejaban en la superficie cristalina durante el día y donde los pescadores locales contaban historias de truchas gigantes que escapaban de sus anzuelos. Pero en la madrugada del 15 de marzo, esas mismas aguas serían testigos de una crueldad tan incomprensible que cambiaría para siempre la vida de todos los que estuvieron involucrados en lo que ocurrió después. La niebla matinal se arrastraba sobre el lago como un manto fantasmal cuando algo perturbó la quietud del agua. No fue el chapoteo de un pez saltando ni el zambullido de un pato. Fue algo mucho más oscuro, algo que desafiaría todo sentido de humanidad. Bajo la superficie, a casi 3 metros de profundidad, una lucha desesperada por la vida estaba teniendo lugar en la penumbra verde del lago. Una lince ibérica hembra, con su pelaje moteado ondeando en el agua como algas doradas, luchaba contra el peso imposible que la arrastraba hacia el fondo. Sus patas delanteras arañaban desesperadamente el agua mientras sus pulmones ardían por aire. Pero no estaba sola en su agonía. Dentro de su vientre redondeado por el embarazo, 2 pequeñas vidas dependían completamente de su supervivencia. La cuerda gruesa atada alrededor de su cuello se tensaba cruelmente con cada movimiento, conectándola a una roca pesada que descansaba en el lecho fangoso del lago. Alguien había querido asegurarse de que nunca volviera a la superficie. A casi 2 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Valdecañas, Carlos Mendoza se preparaba para su rutina matinal de pesca. A sus 58 años, Carlos había pasado más tiempo en el lago Sierra Verde que en cualquier otro lugar del mundo. Conocía cada rincón, cada corriente, cada secreto que el agua guardaba. Era un hombre de pocas palabras, con manos curtidas por décadas de trabajo duro y ojos que habían visto tanto la belleza como la crueldad de la naturaleza. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que contaban historias de años bajo el sol implacable, y su cabello gris estaba siempre oculto bajo una gorra desgastada que había sido su compañera durante más de 20 años. Esa mañana, mientras cargaba su pequeña embarcación con aparejos de pesca, no podía saber que su vida estaba a punto de tomar un giro que lo convertiría en un héroe local. Carlos había heredado el amor por la pesca de su abuelo, quien le había enseñado no solo a leer el agua, sino a respetarla. Cada pez que capturaba era tratado con dignidad, cada criatura que encontraba era observada con reverencia. Para Carlos, el lago no era solo un lugar para pescar. Era un santuario donde la naturaleza hablaba a quienes sabían escuchar. Mientras remaba hacia su punto favorito en la orilla norte del lago, donde las aguas profundas guardaban las truchas más grandes, Carlos notó algo extraño. Las aves que normalmente revoloteaban sobre la superficie estaban ausentes. El silencio era antinatural, casi opresivo. Incluso el agua parecía más quieta de lo habitual, como si contuviera la respiración. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, una sensación que había aprendido a no ignorar después de décadas en el lago. Sus instintos le decían que algo andaba mal. Redujo la velocidad de sus remadas y aguzó sus sentidos, escaneando la superficie del agua en busca de cualquier señal de lo que podría estar perturbando el equilibrio natural. Fue entonces cuando lo vio. A unos 50 metros de su bote,
Justo donde la luz del amanecer comenzaba a penetrar la niebla, había una perturbación en el agua. No eran las ondas concéntricas de un pez alimentándose, ni los movimientos aleatorios del viento. Era algo más deliberado, más desesperado. Las burbujas subían a la superficie en ráfagas irregulares, como si algo bajo el agua estuviera luchando por su vida. Carlos sintió que su corazón se aceleraba mientras dirigía su bote hacia la perturbación. Había visto animales ahogándose antes. Había presenciado la crueldad ocasional de la naturaleza cuando los depredadores cazaban o cuando las tormentas arrastraban criaturas al agua, pero algo en este patrón de movimiento le decía que esto era diferente. Cuando llegó al lugar, ancló su bote rápidamente y se asomó por la borda tratando de ver a través del agua turbia. Lo que vio lo dejó sin aliento. Bajo la superficie, barely visible en la penumbra verdosa, había una forma felina luchando contra algo que la mantenía sumergida. Los rayos de sol que comenzaban a filtrarse a través de la niebla iluminaban el pelaje manchado del animal, creando un espectáculo surrealista de luz y sombra. Carlos había vivido toda su vida cerca de la naturaleza y había desarrollado un respeto profundo por todas las criaturas, pero nunca había visto algo así. Sin pensarlo dos veces, Carlos se quitó las botas y la chaqueta pesada. No había tiempo para llamar a las autoridades, no había tiempo para pensar en los riesgos. Sus años de experiencia le habían enseñado que en situaciones de vida o muerte, cada segundo contaba. Con un movimiento ágil que contradecía su edad, se zambulló en el agua helada del lago. El frío lo golpeó como 1000 agujas clavándose en su piel, robándole el aliento por un momento. Pero Carlos había nadado en estas aguas durante toda su vida y su cuerpo se adaptó rápidamente al shock térmico. Bajo el agua, la visibilidad era limitada. La luz del amanecer apenas penetraba más allá de los primeros metros, y Carlos tuvo que nadar guiándose por la silueta que había visto desde su bote. Sus pulmones ya comenzaban a arder mientras descendía más profundo, luchando contra la presión del agua y la urgencia de respirar. Entonces la vio claramente por primera vez. Una lince ibérica hembra, con su pelaje característico de manchas negras sobre fondo dorado, estaba atada a una roca con una cuerda gruesa alrededor de su cuello. Sus ojos, abiertos de par en par por el terror y la desesperación, se encontraron con los de Carlos en un momento de comunicación silenciosa que trascendía las barreras entre especies. La lince había dejado de luchar. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, más débiles. Carlos sabía que solo tenía minutos, tal vez segundos, antes de que fuera demasiado tarde. Sus manos trabajaron frenéticamente en la cuerda, pero el nudo estaba apretado y húmedo, imposible de desatar bajo el agua sin las herramientas adecuadas. La desesperación comenzó a apoderarse de él mientras sus pulmones suplicaban aire. La lince lo miraba con esos ojos dorados que parecían suplicar por una última oportunidad de vida, no solo para ella sino para las crías que llevaba en su vientre. Carlos podía ver el abdomen hinchado de la hembra, evidencia de que estaba preñada, y esa imagen lo llenó de una determinación renovada. Con un último esfuerzo desesperado, Carlos sacó su navaja de bolsillo del pantalón, agradeciéndose mentalmente por haberla traído consigo como siempre hacía. Sus dedos entumecidos por el frío lucharon para abrir la hoja bajo el agua, cada segundo sintiendo como una eternidad mientras sus pulmones gritaban por oxígeno. La lince había dejado de moverse casi por completo. Sus ojos comenzaban a perder ese brillo de vida que lo había impulsado a actuar. Carlos sabía que estaba a punto de presenciar la muerte de esta magnífica criatura si no actuaba inmediatamente. La navaja finalmente se abrió y Carlos comenzó a cortar la cuerda con movimientos frenéticos. Las fibras gruesas resistían cada corte, diseñadas para soportar peso y tensión,
precisamente lo que las hacía tan mortales en esta situación. El agua dificultaba cada movimiento. La presión hacía que sus oídos zumbaran y su visión comenzaba a nublarse por la falta de oxígeno. Pero Carlos no se rindió. Había dedicado su vida a respetar la naturaleza y no iba a dejar que esta criatura muriera de una forma tan cruel y antinatural. Con un último corte desesperado, la cuerda finalmente cedió. La lince, liberada del peso mortal, comenzó a flotar hacia arriba impulsada por el aire residual en sus pulmones y la naturaleza, ligeramente menos densa de su cuerpo en comparación con el agua. Carlos, con sus propios pulmones al borde del colapso, la agarró con un brazo y comenzó a nadar hacia la superficie usando toda la fuerza que le quedaba. El ascenso pareció durar una eternidad. Cada metro ganado requería un esfuerzo sobrehumano, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. Finalmente, rompieron la superficie del agua. Carlos aspiró aire en grandes bocanadas desesperadas, tosiendo y jadeando mientras luchaba por mantenerse a flote, mientras sostenía a la lince inconsciente. El animal era más pesado de lo que había anticipado. Su pelaje empapado agregaba kilos adicionales a su peso natural. Carlos nadó hacia su bote con movimientos torpes, arrastrando a la lince consigo. Cada brazada era una batalla contra el agotamiento y el frío, que ya comenzaba a afectar sus músculos. Cuando finalmente alcanzó el bote, usó todas sus fuerzas restantes para izar primero a la lince y luego trepar él mismo a bordo, cayendo sobre la cubierta mojada como un pez fuera del agua. Durante un momento, Carlos simplemente se quedó allí, respirando pesadamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, pero no había tiempo para descansar. Se arrastró hacia donde yacía la lince, inmóvil y aparentemente sin vida, sobre las tablas de madera del bote. Su pelaje dorado con manchas negras estaba completamente empapado, pegado a su cuerpo, y revelando lo delgada que estaba debajo de todo ese pelo. Carlos colocó su oreja contra el costado del animal, rezando por escuchar un latido, alguna señal de vida. Nada. El silencio era aterrador. La desesperación se apoderó de Carlos mientras observaba a la hermosa criatura tendida ante él. Había arriesgado su vida para salvarla y no iba a rendirse ahora. Recordó vagamente haber visto en televisión cómo se realizaba la reanimación cardiopulmonar en humanos, aunque nunca había imaginado que intentaría algo similar con un animal salvaje. Con manos temblorosas colocó sus palmas sobre el pecho de la lince, justo detrás de sus patas delanteras, y comenzó a presionar con un ritmo constante. 1, 2, 3, 4. Presionaba y soltaba, tratando de imitar lo que había visto hacer a los paramédicos en esos programas de emergencias. El agua salía de la boca de la lince con cada compresión, evidencia de cuánto había tragado en su lucha desesperada por sobrevivir. Carlos continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Sus brazos dolían por el esfuerzo, su propia respiración aún no se había normalizado completamente, pero no se detuvo. No podía detenerse. De repente, la lince tosió. Fue un sonido débil, casi imperceptible, pero para Carlos fue como música celestial. El animal tosió nuevamente, esta vez con más fuerza, expulsando agua de sus pulmones. Sus costados comenzaron a moverse con respiraciones superficiales pero regulares. Carlos se echó hacia atrás, observando con asombro y alivio abrumador, mientras la lince luchaba por recuperar la conciencia. Los ojos del animal se abrieron lentamente, esos ojos dorados tan característicos de su especie, todavía nublados por el trauma pero definitivamente vivos. La lince intentó moverse, pero sus músculos no respondían correctamente. El casi ahogamiento,
El frío del agua y el estrés extremo habían dejado su cuerpo exhausto. Carlos, actuando por puro instinto, se quitó su camisa de franela y envolvió a la lince con ella, tratando de proporcionarle algo de calor. El animal no opuso resistencia, demasiado débil para hacer otra cosa que respirar. Carlos sabía que necesitaba ayuda profesional inmediatamente. Agarró su teléfono móvil de la pequeña caja impermeable, donde lo guardaba, y marcó el número de emergencias. Su voz tembló mientras explicaba la situación a la operadora. He rescatado a una lince ibérica del lago. Estaba atada a una roca y casi se ahoga. Está viva, pero necesita atención veterinaria urgente. También está preñada. La operadora, claramente sorprendida por la naturaleza inusual de la llamada, le pidió que se calmara y le proporcionara su ubicación exacta. Carlos describió su posición en el lago con la precisión de alguien que había navegado esas aguas durante décadas. La operadora le aseguró que enviaría a las autoridades de vida silvestre y a un equipo veterinario de emergencia inmediatamente. Mientras esperaba, Carlos continuó monitoreando a la lince. El animal temblaba violentamente ahora, un signo de hipotermia que preocupaba profundamente al pescador. Buscó en su bote cualquier cosa que pudiera usar para mantenerla caliente y encontró una manta térmica de emergencia que guardaba para pescas nocturnas. La desenvolvió cuidadosamente y envolvió a la lince con ella, creando una especie de capullo protector alrededor del animal tembloroso. Los 25 minutos que Carlos pasó esperando la ayuda fueron los más largos de su vida. Sentado en su bote, mecido por las suaves olas del lago, observaba a la lince con una mezcla de fascinación y preocupación. El animal había recuperado algo de conciencia, pero permanecía débil, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento de Carlos, con una intensidad que resultaba tanto inquietante como conmovedora. Era como si la lince supiera que este humano había arriesgado su propia vida para salvarla. Carlos se preguntaba quién podría haber hecho algo tan monstruoso. Atar una roca al cuello de un animal preñado y arrojarlo al agua era un acto de crueldad que desafiaba toda comprensión. La lince ibérica era una especie en peligro crítico de extinción. Cada individuo era valioso para la supervivencia de la especie. Que alguien pudiera intentar deliberadamente matar a una hembra preñada era más que crueldad animal, era un crimen contra la naturaleza misma. Los pensamientos de Carlos fueron interrumpidos por el sonido de motores aproximándose. Dos lanchas aparecieron en el horizonte, cortando el agua con rapidez. Una llevaba el logo del Servicio de Vida Silvestre Nacional y la otra pertenecía a la Clínica Veterinaria de Fauna Salvaje de la región. Carlos sintió un alivio inmenso al verlas acercarse. La primera persona en subir a su bote fue la doctora Elena Ruiz, una veterinaria de 42 años especializada en felinos salvajes. Su reputación la precedía en toda la región como una de las mejores en su campo. Elena había dedicado los últimos 15 años de su vida a trabajar con especies en peligro de extinción, particularmente con linces ibéricos, y había participado en varios programas de reintroducción exitosos. Su cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, sus ojos oscuros evaluando la situación con la eficiencia de alguien acostumbrado a emergencias. Llevaba consigo un maletín médico de emergencia y estaba acompañada por su asistente, un joven veterinario llamado Miguel. «Dios mío», susurró Elena cuando vio a la lince envuelta en la manta térmica. «Es una hembra adulta y definitivamente está preñada». Su mirada se dirigió a Carlos con una mezcla de gratitud y asombro. Hizo un trabajo increíble al mantenerla con vida. Carlos se hizo a un lado mientras Elena y Miguel comenzaban su evaluación médica de emergencia. Observó cómo trabajaban con movimientos precisos y coordinados, tomando signos vitales,
administrando oxígeno suplementario a través de una máscara especialmente diseñada para animales y preparando una vía intravenosa para rehidratación y medicamentos. La lince, aunque claramente asustada, estaba demasiado débil para resistirse al tratamiento. Mientras tanto, el agente Marco Silva del Servicio de Vida Silvestre había abordado el bote y comenzaba a documentar la escena. A sus 35 años, Marco había visto muchos casos de crueldad animal, pero esto era diferente. Fotografió la cuerda que aún colgaba del cuello de la lince, ahora cortada pero aún visible como evidencia del intento de asesinato. También recuperó el trozo de cuerda que Carlos había cortado bajo el agua, que había quedado flotando cerca del bote. «Señor Mendoza», dijo Marco mientras sacaba un bloc de notas, «necesito que me cuente exactamente lo que sucedió esta mañana. Cada detalle podría ser importante para nuestra investigación». Carlos relató toda la historia, desde el momento en que notó algo extraño en el agua hasta el rescate desesperado bajo la superficie. Marco tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre la ubicación exacta, el tipo de cuerda utilizada y cualquier otra cosa que pudiera ayudar a identificar al responsable. «Vamos a necesitar que nos muestre el lugar exacto donde encontró a la lince», dijo Marco. «Todavía podría haber evidencia en el fondo del lago, principalmente la roca a la que estaba atada». Carlos asintió, aunque la idea de volver a ese lugar le provocaba un nudo en el estómago. La imagen de la lince, luchando desesperadamente por su vida bajo el agua, seguiría persiguiéndolo durante mucho tiempo. Elena interrumpió su conversación con un anuncio que captó la atención de todos. «Sus signos vitales se están estabilizando, pero necesita atención veterinaria intensiva inmediatamente. Tenemos que trasladarla a la clínica lo antes posible. El embarazo complica las cosas considerablemente. El estrés del ahogamiento podría haber causado daño a los fetos, y no sabremos el alcance completo hasta que podamos hacer una ecografía». Con cuidado extremo, Elena y Miguel prepararon a la lince para el transporte. La colocaron en una camilla especialmente diseñada para animales salvajes, asegurándola con correas acolchadas que la mantendrían en su lugar sin causarle dolor adicional. La manta térmica permaneció envuelta alrededor de ella, vital para mantener su temperatura corporal mientras se recuperaba de la hipotermia. Carlos observó mientras transferían a la lince a la lancha veterinaria, sintiendo una extraña conexión con el animal que había salvado. Antes de que Elena partiera, Carlos se acercó a ella con una pregunta que había estado rondando su mente. «Doctora, ¿sobrevivirá?» Elena miró a la lince, luego a Carlos, y su expresión se suavizó. «Gracias a usted tiene una oportunidad de lucha. Sin su intervención habría muerto ahogada en cuestión de minutos. Ahora haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que ella y sus crías sobrevivan. Le prometo que lo mantendré informado sobre su progreso». Con eso, la lancha veterinaria se alejó a toda velocidad hacia la clínica, dejando a Carlos con Marco Silva para continuar con la investigación. Marco guió su propia lancha siguiendo las indicaciones de Carlos hasta el lugar exacto del rescate. El pescador reconoció el área por las características del paisaje circundante y la profundidad del agua que conocía de memoria. «Aquí fue donde la encontré», dijo señalando el agua. «La roca debería estar justo debajo de nosotros». Marco preparó su equipo de buceo, un conjunto profesional muy diferente al zambullido improvisado que Carlos había hecho horas antes. Antes de sumergirse, Marco llamó por radio a su oficina solicitando un equipo de buzos forenses y un fotógrafo subacuático. Si esto era un crimen, y claramente lo era, necesitaban documentar cada detalle de la escena. Mientras esperaban el equipo adicional,
Marco y Carlos conversaron sobre las posibles razones detrás de un acto tan horrible. Hay personas que ven a los linces como amenazas para sus animales domésticos, explicó Marco. Algunos ganaderos y granjeros creen, erróneamente, que los linces atacan a sus ovejas o gallinas, aunque la dieta del lince ibérico consiste principalmente en conejos. Pero esto, señaló la cuerda cortada, esto va más allá de un simple conflicto entre humanos y vida silvestre. Esto es deliberado, calculado y extremadamente cruel. Carlos asintió, su mandíbula apretada por la rabia que sentía hacia quien había hecho esto. En todos mis años en este lago, nunca había visto algo así. Esta lince no le estaba haciendo daño a nadie. Estaba simplemente tratando de sobrevivir, de traer nueva vida al mundo. El equipo forense llegó 1 hora después. 3 buzos especializados y un fotógrafo subacuático con equipo de última generación. Mientras se preparaban para descender, Marco les explicó la situación y lo que necesitaban documentar. Carlos observó desde su bote mientras uno por uno se sumergían en las aguas del lago. El proceso fue meticuloso y profesional. Los buzos pasaron casi 40 minutos bajo el agua, fotografiando la escena desde todos los ángulos posibles. Cuando finalmente emergieron, trajeron consigo la roca que había estado atada al cuello de la lince. Era una piedra grande, probablemente pesaba unos 15 kilos, más que suficiente para arrastrar al animal al fondo. También recuperaron el resto de la cuerda que Carlos había cortado, preservándola cuidadosamente en bolsas de evidencia. Marco examinó la roca con atención, buscando cualquier marca distintiva que pudiera ayudar a rastrear su origen. No es una roca nativa de esta área del lago, observó. Alguien la trajo específicamente para este propósito. Eso significa premeditación, planificación. Esto no fue un acto impulsivo de rabia, fue calculado. La realización de que alguien había planificado meticulosamente el asesinato de esta lince hizo que Carlos sintiera un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del sol de mediodía que ahora brillaba sobre el lago. Mientras la investigación continuaba en el lago, en la clínica veterinaria de fauna salvaje, la doctora Elena Ruiz y su equipo trabajaban contrarreloj para estabilizar a la lince. La habían transportado a una sala de cuidados intensivos, especialmente diseñada para animales salvajes, equipada con monitores cardíacos, sistemas de oxigenación y todo el equipamiento médico necesario para tratar casos críticos. La lince, a quien el equipo había comenzado a llamar Esperanza por las circunstancias milagrosas de su supervivencia, yacía en una camilla acolchada, conectada a múltiples dispositivos que monitoreaban cada aspecto de su condición física. Elena observaba los monitores con atención. Su experiencia le permitía interpretar cada fluctuación en los signos vitales. Miguel, su asistente, estaba preparando el equipo de ecografía para examinar el estado de los fetos. Este era el momento de la verdad, determinar si las crías en el vientre de Esperanza habían sobrevivido al trauma del casi ahogamiento. La falta de oxígeno durante esos minutos cruciales bajo el agua podría haber causado daño irreparable. Elena aplicó gel conductor en el abdomen hinchado de la lince mientras Miguel encendía el equipo de ultrasonido. La sala quedó en silencio absoluto, excepto por el suave pitido de los monitores cardíacos. La imagen apareció en la pantalla, borrosa al principio, pero gradualmente enfocándose para revelar lo que todos esperaban ver. «Ahí están», susurró Elena con alivio evidente en su voz. «2 fetos, y ambos tienen latidos cardíacos». Miguel se acercó a la pantalla, estudiando las imágenes con ojos entrenados. «Mira aquí», señaló una de las formas pequeñas en la pantalla. «Este parece estar en una posición óptima». Y el otro pausó ajustando el transductor. «También se ve bien. Sus corazones están latiendo fuertes». Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros.
Después de todo lo que esta madre ha pasado, sus bebés todavía están luchando. Es increíble, pero no estaban fuera de peligro todavía. Elena sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El trauma del ahogamiento, el estrés extremo y la hipotermia podrían tener efectos retardados. Los próximos días serían críticos. Necesitaba mantener a Esperanza estable, bien nutrida e hidratada, mientras su cuerpo se recuperaba del trauma y continuaba proporcionando sustento a sus crías no nacidas. Vamos a necesitar monitoreo constante durante las próximas 72 horas, instruyó Elena a Miguel. Quiero signos vitales cada hora, análisis de sangre cada 6 horas y ecografías 2 veces al día para asegurarnos de que los fetos permanezcan estables. También necesitamos comenzar un régimen de antibióticos para prevenir neumonía por el agua que tragó. Miguel anotó cada instrucción meticulosamente. La doctora Ruiz era conocida por su meticulosidad y sus altos estándares, pero también por su tasa de éxito extraordinariamente alta con casos difíciles. Mientras el equipo médico trabajaba en la clínica, las noticias del rescate se estaban extendiendo rápidamente por la región. La historia de un pescador local que había arriesgado su vida para salvar a una lince preñada de un destino horrible capturó la imaginación del público. Para el final de la tarde, reporteros de medios locales y regionales habían comenzado a congregarse tanto en el lago Sierra Verde como en la clínica veterinaria Marco Silva. El agente de vida silvestre se encontró dando una conferencia de prensa improvisada en la orilla del lago. De pie frente a un grupo de periodistas con micrófonos y cámaras, Marco explicó cuidadosamente lo que sabían hasta el momento. Esta mañana, aproximadamente a las 6:30, el señor Carlos Mendoza descubrió a una lince ibérica hembra en graves dificultades en el lago Sierra Verde. El animal había sido atado deliberadamente a una roca pesada y arrojado al agua con la clara intención de causar su muerte. Gracias a la acción rápida y valiente del señor Mendoza, el animal fue rescatado y actualmente está recibiendo atención veterinaria de emergencia. Las preguntas llegaron en rápida sucesión. ¿Tienen algún sospechoso? ¿Cuál es la condición actual de la lince? ¿Hay alguna recompensa por información? Marco levantó las manos para calmar a la multitud de reporteros. En este momento, la investigación está en sus etapas iniciales. Estamos examinando evidencia física recuperada de la escena y seguiremos todas las pistas respecto a la condición del animal. Les recomiendo contactar a la clínica veterinaria de fauna salvaje para esa información. Y sí, el Servicio de Vida Silvestre Nacional está ofreciendo una recompensa de 50.000 euros por información que conduzca al arresto y condena del responsable de este crimen. La mención de la recompensa causó un murmullo de sorpresa entre los periodistas. Era una cantidad significativa, reflejando la gravedad con la que las autoridades veían este caso. La lince ibérica era un tesoro nacional, un símbolo de los esfuerzos de conservación en España, y cualquier ataque contra la especie era tomado con extrema seriedad. Mientras Marco continuaba con la conferencia de prensa, Carlos había regresado a su hogar en Valdecañas. Estaba física y emocionalmente exhausto, pero sabía que no podría descansar hasta saber más sobre el estado de Esperanza. Se duchó rápidamente, cambiándose la ropa mojada por algo seco y cómodo, y luego se dirigió directamente a la clínica veterinaria. El trayecto de 30 minutos en su vieja camioneta le dio tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Sus manos aún temblaban ligeramente cuando las colocaba en el volante, una reacción retardada a la adrenalina que había inundado su sistema durante el rescate. Seguía viendo esos ojos dorados de la lince mirándolo bajo el agua, suplicando silenciosamente por ayuda. Cuando llegó a la clínica, Carlos se sorprendió al ver varios vehículos de medios de comunicación estacionados en el exterior.
Los reporteros lo reconocieron inmediatamente y corrieron hacia él con preguntas. «Señor Mendoza, ¿puede describirnos el momento del rescate? ¿Qué pasaba por su mente cuando se zambulló en el agua? ¿Alguna vez tuvo miedo de no salir con vida?» Carlos levantó una mano tratando de evitar las cámaras. «No soy un héroe», dijo simplemente. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Esa lince necesitaba ayuda y yo estaba en posición de dársela. Ahora, si me disculpan, necesito saber cómo está». Se abrió paso entre la multitud de reporteros y entró a la clínica, donde fue recibido por una recepcionista que lo reconoció inmediatamente. «Señor Mendoza, la doctora Ruiz le dejó instrucciones específicas de que lo llevaran a verla en cuanto llegara. Por favor, sígame». Carlos siguió a la recepcionista por un pasillo largo y bien iluminado, las paredes decoradas con fotografías de animales salvajes que habían sido tratados exitosamente en la clínica. Pasaron por varias salas de examen antes de llegar a la unidad de cuidados intensivos. Elena estaba esperándolo afuera, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Señor Mendoza, me alegra que haya venido. Quería agradecerle personalmente por lo que hizo hoy. Sin su intervención, habríamos perdido no solo a una lince adulta, sino también a sus 2 crías no nacidas». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Entonces las crías están bien?». Elena asintió. «Por ahora sí. Ambos fetos tienen latidos cardíacos fuertes y parecen estar desarrollándose normalmente a pesar del trauma. Esperanza, así es como la hemos estado llamando, también está estable, aunque todavía en condición crítica. Los próximos días serán determinantes». Elena guió a Carlos hasta una ventana de observación que daba a la sala de cuidados intensivos. A través del vidrio, Carlos pudo ver a Esperanza por primera vez desde el rescate. La lince estaba acostada en una camilla acolchada. Su pelaje, ahora seco, revelaba la magnificencia de sus marcas naturales. Las manchas negras sobre el fondo dorado brillaban bajo las luces suaves de la sala, y su respiración parecía más regular que en el bote. Varios tubos y cables la conectaban a diversos equipos médicos, pero sus ojos dorados estaban abiertos, alertas a pesar de su debilidad. «Es hermosa», susurró Carlos, presionando su mano contra el cristal. Elena asintió con una expresión de profundo respeto. «Las linces ibéricas son animales extraordinarios. Esta especie estuvo al borde de la extinción hace apenas 2 décadas. En el año 2002, quedaban menos de 100 individuos en estado salvaje. Gracias a programas intensivos de conservación y reproducción en cautiverio, hemos logrado aumentar sus números, pero cada individuo sigue siendo precioso. Por eso lo que le hicieron a Esperanza es tan atroz. No solo intentaron matar a un animal, intentaron eliminar una pequeña parte de la esperanza de supervivencia de toda una especie». Carlos observó cómo Esperanza movía ligeramente su cabeza, como si pudiera sentir su presencia al otro lado del vidrio. «¿Puedo entrar a verla?», preguntó, su voz cargada de emoción. Elena vaciló un momento antes de responder. «Normalmente no permitimos visitas en la unidad de cuidados intensivos, especialmente con animales salvajes que necesitan minimizar el estrés. Pero en su caso haré una excepción. Creo que ella lo reconoce, y a veces la presencia de quien lo salvó puede tener un efecto calmante en los animales traumatizados». Después de que Carlos se pusiera una bata sanitaria y se desinfectara las manos meticulosamente, Elena lo acompañó dentro de la sala. El aire estaba controlado cuidadosamente para mantener una temperatura y humedad óptimas. El sonido de los monitores cardíacos creaba un ritmo constante y reconfortante. Carlos se acercó lentamente a la camilla donde descansaba Esperanza, consciente de que a pesar del rescate,
Seguía siendo un animal salvaje que podría asustarse fácilmente. «Hola, chica», habló suavemente, su voz apenas más alta que un susurro. «Te ves mucho mejor que esta mañana». Para sorpresa de Carlos, Esperanza giró su cabeza hacia él y lo miró directamente a los ojos. No hubo miedo en esa mirada, solo lo que parecía ser reconocimiento. Elena observaba la interacción con fascinación profesional. «Esto es notable», comentó en voz baja. «Los felinos salvajes generalmente muestran miedo o agresión hacia los humanos, incluso aquellos que los han ayudado. Pero ella parece calmada en su presencia». Carlos extendió su mano cuidadosamente, deteniéndose a medio camino, para darle a Esperanza la opción de retroceder si lo deseaba. La lince lo observó durante un largo momento. Luego, para asombro de todos en la sala, inclinó ligeramente su cabeza hacia adelante, el gesto más pequeño de aceptación. Carlos sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras suavemente, apenas tocándola, pasó sus dedos por el pelaje suave entre las orejas de la lince. «Vas a estar bien», le prometió. «Tú y tus bebés van a estar bien». Los días siguientes trajeron una mezcla de esperanza y desafíos. Esperanza mostró una recuperación notable, su fuerza regresando gradualmente bajo el cuidado experto de Elena y su equipo. Los análisis de sangre mostraron que su cuerpo estaba respondiendo bien a los tratamientos, y las ecografías diarias confirmaban que los fetos continuaban desarrollándose normalmente. Sin embargo, Elena permanecía cautelosamente optimista, sabiendo que complicaciones podían surgir en cualquier momento. Mientras tanto, la investigación de Marco Silva comenzaba a dar frutos. El análisis forense de la cuerda utilizada para atar a Esperanza reveló que era un tipo específico de cuerda náutica, vendida principalmente en tiendas marinas de la región Marco, y su equipo comenzaron a visitar cada establecimiento que vendía ese tipo de cuerda, mostrando fotografías y solicitando registros de ventas recientes. Fue en la tercera tienda que visitaron donde encontraron su primera pista real. El dueño, un hombre mayor llamado Ramón, que había operado la tienda durante 30 años, reconoció la cuerda inmediatamente. «Sí, vendí un rollo de esa cuerda hace aproximadamente una semana», recordó, frunciendo el ceño mientras trataba de visualizar al comprador. Fue un hombre joven, tal vez 30 años, con cabello oscuro y una cicatriz notable en la mejilla izquierda. Compró el rollo completo, lo cual me pareció extraño porque generalmente la gente solo compra lo que necesita por metro. ¿Puede recordar algo más sobre él?, preguntó Marco, tomando notas detalladamente. Vehículo, ropa, cualquier cosa distintiva. Ramón pensó por un momento. Conducía una camioneta vieja, creo que era azul o gris, no estoy seguro. Llevaba ropa de trabajo, manchada de barro. Y ahora que lo pienso, mencionó algo sobre necesitarla para asegurar material de construcción. Pero su actitud era extraña, nervioso, mirando alrededor como si no quisiera ser visto. Marco sintió la adrenalina de una investigación que comenzaba a tomar forma. ¿Tiene cámaras de seguridad? El rostro de Ramón se iluminó. Sí, instalé un sistema nuevo hace 3 meses. Las grabaciones se guardan durante 30 días. Menos de una hora después, Marco estaba revisando las grabaciones de seguridad en la oficina de la tienda. Encontró la transacción exacta que Ramón había descrito. La imagen no era de la mejor calidad, pero era suficiente para distinguir las características del hombre. La cicatriz en su mejilla era claramente visible, una marca distintiva que facilitaría su identificación. Marco tomó capturas de pantalla desde varios ángulos y las envió inmediatamente a su oficina central para procesamiento. Corrieron la imagen a través de bases de datos de antecedentes criminales y, para sorpresa de Marco, obtuvieron una coincidencia casi inmediata. El hombre era identificado como Roberto Vargas, de 32 años.
con un historial de delitos menores, incluyendo caza furtiva y violación de regulaciones ambientales. Su última dirección conocida estaba en un pequeño poblado a unos 40 kilómetros del lago Sierra Verde. Marco coordinó con las autoridades locales y obtuvo una orden de registro para la propiedad de Vargas. Al día siguiente, un equipo de agentes de vida silvestre acompañados por la policía local se dirigió a la dirección. La propiedad era una granja pequeña y descuidada con varios edificios deteriorados. Cuando tocaron la puerta, una mujer de mediana edad, aparentemente la madre de Vargas, abrió con expresión preocupada. «¿Qué quieren?», preguntó, mirando nerviosamente el uniforme de Marco. «Estamos buscando a Roberto Vargas», respondió Marco mostrando su identificación. «Tenemos una orden de registro relacionada con una investigación de crueldad animal». La mujer palideció visiblemente. «Mi Roberto no haría nada malo», insistió, pero su voz carecía de convicción. «Está en el granero de atrás, trabajando. Por favor, no lo asusten». Marco asintió profesionalmente mientras el equipo se dispersaba para asegurar el perímetro de la propiedad. 2 agentes acompañaron a Marco hacia el granero, mientras otros comenzaban a inspeccionar el resto de los edificios según lo permitido por la orden de registro. El granero era una estructura vieja, con tablones de madera descoloridos y un techo parcialmente hundido. Marco podía escuchar sonidos de movimiento en el interior. Se acercó a la puerta y golpeó firmemente. «Roberto Vargas, soy el agente Marco Silva del Servicio de Vida Silvestre Nacional. Necesito hablar con usted». Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por el sonido de algo cayendo al suelo y pasos apresurados. Marco había anticipado esto. 2 agentes estaban posicionados en la parte trasera del granero, bloqueando cualquier intento de escape. «Señor Vargas, tenemos el edificio rodeado, por favor, salga con las manos visibles. No queremos ningún problema». Después de un tenso minuto, la puerta del granero se abrió lentamente. Roberto Vargas emergió, sus manos levantadas, pero su expresión era de desafío mezclado con miedo. La cicatriz en su mejilla era inconfundible, confirmando que era el hombre de las grabaciones de seguridad. «No he hecho nada», declaró, pero sus ojos evitaban el contacto directo con Marco. «¿Por qué están aquí?». Marco mantuvo su tono profesional y calmado. «Estamos investigando un incidente de crueldad animal grave que ocurrió en el lago Sierra Verde hace 4 días. Una lince ibérica preñada fue encontrada atada a una roca y arrojada al agua. Tenemos evidencia que lo conecta con este crimen». El color drenó del rostro de Vargas. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó, pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Sus manos comenzaron a temblar y el sudor apareció en su frente, a pesar del clima fresco de la mañana. Mientras Marco hablaba con Vargas, otros agentes habían comenzado el registro del granero. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos llamara a Marco. «Agente Silva, necesita ver esto». Marco dejó a Vargas bajo la vigilancia de 2 oficiales y entró al granero. Lo que vio confirmó sus peores sospechas. En un rincón del edificio había restos del mismo tipo de cuerda náutica usada en el ataque a Esperanza. Más incriminador aún, había manchas de lo que parecía ser sangre en el piso de madera, y contra la pared había una jaula trampa del tipo usado para capturar animales salvajes. El agente que había hecho el descubrimiento señaló hacia la jaula. «Tiene pelo atrapado en los barrotes, probablemente felino basándome en el color y la textura. Necesitaremos análisis forense para confirmarlo, pero apostaría que pertenece a nuestra lince». Marco fotografió meticulosamente cada pieza de evidencia: la cuerda, las manchas de sangre, la jaula trampa. Todo sería enviado al laboratorio forense para análisis, pero ya sabía que tenían suficiente para arrestar a Vargas. Cuando salió del granero,
Marco encontró a Vargas sentado en el suelo, sus hombros hundidos en derrota. Su madre estaba parada cerca, lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto Vargas está bajo arresto por el cargo de crueldad animal en primer grado contra una especie protegida. Marco comenzó a leer sus derechos mientras otro agente lo esposaba. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Espere, espere, interrumpió Vargas de repente, su voz quebrada. Yo les diré lo que pasó. No quería matarla, lo juro. Solo quería asustarla para que se fuera. Marco intercambió miradas con sus colegas. Señor Vargas, le recomiendo que espere a tener un abogado presente antes de hacer cualquier declaración, pero Vargas parecía ansioso por hablar, como si las palabras hubieran estado esperando para salir. Esa maldita lince mató a 3 de mis gallinas la semana pasada. 3. Necesito esas gallinas para comer, para vender los huevos. No soy un hombre rico. Puse la trampa solo para capturarla y reubicarla lejos de aquí. Pero cuando la atrapé y vi que estaba preñada, me asusté. Pensé que si la dejaba ir, tendría crías y luego habría más linces matando mis animales. Marco escuchaba sin expresión, tomando notas mentalmente de cada palabra, y entonces decidió atarla a una roca y ahogarla, declaró. Su voz fría. Vargas bajó la cabeza. No lo pensé bien. Estaba enojado, frustrado. No sabía qué más hacer. La llevé al lago temprano en la mañana cuando nadie estaba mirando. Pensé que sería rápido, que no sufriría mucho, pero cuando la arrojé al agua y vi cómo luchaba, me sentí enfermo. Me fui porque no podía soportar verlo. La confesión de Vargas fue grabada y documentada apropiadamente. Fue transportado a la estación de policía local donde sería procesado y enfrentaría cargos formales. Mientras el vehículo policial se alejaba con Vargas en la parte trasera, Marco se volvió hacia la madre del hombre, quien estaba sollozando incontrolablemente en los escalones de su casa. Señora, lamento que tenga que pasar por esto, dijo Marco con genuina compasión. Pero lo que su hijo hizo fue un crimen grave. Si tenía problemas con la vida silvestre, había formas legales de manejar la situación. Podría haber contactado a nuestro servicio y habríamos enviado a alguien para evaluar la situación y reubicar al animal de manera segura. La mujer asintió entre sollozos. Traté de decirle que llamara a las autoridades, pero Roberto siempre ha sido testarudo. Desde que su padre murió hace 2 años, ha tenido dificultades para mantener la granja sola. Está estresado, frustrado, pero eso no excusa lo que hizo. Lo sé. Marco dejó su tarjeta de contacto con la mujer por si necesitaba información adicional o ayuda. Luego se dirigió de regreso al lago Sierra Verde. Tenía noticias que compartir con Carlos Mendoza, noticias que traerían algo de cierre a este terrible evento. Mientras conducía, Marco reflexionó sobre cuántos conflictos entre humanos y vida silvestre surgían de la falta de educación y recursos. Roberto Vargas no era un monstruo inherentemente malvado. Era un hombre desesperado que tomó una decisión terrible en un momento de frustración. Eso no excusaba sus acciones, pero ayudaba a entender el contexto más amplio del problema. Cuando Marco llegó a Valdecañas, fue directamente a la casa de Carlos. El pescador estaba en su jardín, trabajando en reparar algunas redes de pesca, cuando Marco llegó. Carlos levantó la vista y leyó inmediatamente en la expresión de Marco que había novedades. ¿Lo encontraron?, preguntó dejando caer las redes. Marco asintió. Roberto Vargas, un granjero local. Lo arrestamos esta mañana y confesó todo. Alegó que Esperanza había matado algunas de sus gallinas y él actuó por frustración y miedo. Carlos sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el responsable había sido capturado. Tristeza por las circunstancias que habían llevado a tal crueldad.
Todo esto por algunas gallinas, murmuró, sacudiendo su cabeza. Una vida preciosa, casi perdida, 2 crías que nunca habrían nacido, todo por algunas gallinas. Podría haberlo manejado de tantas maneras diferentes. Marco colocó una mano en el hombro de Carlos. La buena noticia es que gracias a usted, Esperanza sobrevivió, y ahora Vargas enfrentará las consecuencias de sus acciones. El sistema legal se encargará de que haya justicia. Los 2 hombres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que había ocurrido y lo que significaba para el futuro. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en las vidas de todos los involucrados en el caso de Esperanza. La lince continuó su recuperación bajo el cuidado vigilante de la doctora Elena Ruiz y su equipo en la clínica veterinaria de fauna salvaje. Su condición mejoraba día a día. Su pelaje recuperaba el brillo característico de un animal saludable y su apetito había regresado con fuerza. Elena estaba particularmente complacida con cómo Esperanza había aceptado la alimentación, consumiendo los conejos frescos que le proporcionaban con el entusiasmo de un depredador natural. Las ecografías semanales mostraban que los 2 fetos continuaban desarrollándose perfectamente, aparentemente sin efectos adversos del trauma que su madre había sufrido. Carlos visitaba la clínica casi diariamente, incapaz de resistir la necesidad de verificar el progreso de Esperanza. Se había formado un vínculo inexplicable entre el pescador y la lince, una conexión que trascendía las barreras normales entre humanos y animales salvajes. Cada vez que Carlos aparecía en la ventana de observación, Esperanza parecía reconocerlo. Sus orejas se movían hacia adelante en atención y ocasionalmente emitía un suave ronroneo que Elena encontraba extraordinario. «Es notable», comentó Elena una tarde mientras observaban a Esperanza juntos. «Los linces ibéricos generalmente no forman vínculos con humanos, ni siquiera con sus cuidadores a largo plazo, pero ella claramente lo reconoce y encuentra su presencia reconfortante. Creo que en algún nivel entiende que usted le salvó la vida». Mientras tanto, el caso legal contra Roberto Vargas avanzaba a través del sistema judicial. La evidencia forense había confirmado que el pelo encontrado en la jaula trampa pertenecía a Esperanza, y el análisis de ADN de las manchas de sangre en el granero también coincidía. La cuerda era idéntica en composición a la que había sido cortada del cuello de la lince. Además de la confesión grabada de Vargas, la Fiscalía tenía un caso sólido. La audiencia preliminar atrajo atención mediática significativa. Roberto Vargas compareció ante el tribunal con un defensor público, su madre sentada en la galería con los ojos rojos de tanto llorar. El fiscal presentó el caso con detalles gráficos, describiendo el sufrimiento de Esperanza y la premeditación evidente en las acciones de Vargas. Carlos había sido llamado a testificar sobre el rescate. Sentado en el estrado de testigos, relató con voz firme pero emocionada cómo había encontrado a Esperanza luchando por su vida bajo el agua. Describió los momentos aterradores del rescate y cómo había realizado reanimación cardiopulmonar a la lince inconsciente. Cuando terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal. El abogado defensor intentó argumentar que Vargas había actuado por desesperación económica y protección de su propiedad, que no había tenido la intención de causar sufrimiento innecesario, pero el juez no mostró simpatía. La lince ibérica es una especie críticamente protegida bajo las leyes nacionales e internacionales, declaró con voz severa. El señor Vargas tenía múltiples opciones legales para manejar su conflicto con la vida silvestre. En lugar de buscar ayuda profesional, eligió tomar la ley en sus propias manos de la manera más cruel posible. Su ignorancia de las consecuencias no es excusa.
El juez dictaminó que Vargas enfrentaría un juicio completo por crueldad animal agravada contra una especie protegida. Si era declarado culpable, podría enfrentar hasta 5 años de prisión y multas sustanciales. Además, el Servicio de Vida Silvestre Nacional había presentado una demanda civil por daños contra Vargas, buscando compensación por los costos de rescate, tratamiento veterinario y el impacto en los esfuerzos de conservación. La fecha del juicio fue fijada para dentro de 2 meses. Mientras el proceso legal seguía su curso, Esperanza se acercaba al final de su embarazo. Elena calculaba que las crías nacerían en aproximadamente 3 semanas. El equipo veterinario había comenzado a preparar una sala especial de maternidad, diseñada para proporcionar a Esperanza un ambiente seguro y tranquilo para dar a luz. La sala estaba equipada con cámaras de monitoreo infrarrojo que permitirían al equipo observar sin perturbar a la madre, algo crucial dado que las linces son extremadamente sensibles durante el parto y pueden abandonar o incluso atacar a sus crías si se sienten amenazadas. Una tarde, mientras Carlos visitaba la clínica, Elena lo llevó aparte para una conversación seria. «Carlos, necesito hablar con usted sobre el futuro de Esperanza», comenzó, su tono profesional pero cálido. «Una vez que dé a luz y las crías sean lo suficientemente grandes para sobrevivir independientemente, tendremos que tomar decisiones sobre qué hacer con ella». «¿Qué opciones hay?», preguntó Carlos, aunque sospechaba la respuesta. Elena se apoyó contra la pared, cruzando los brazos mientras organizaba sus pensamientos. «Idealmente, querríamos reintroducir a Esperanza y sus crías al medio silvestre. Las linces criadas en cautiverio y luego liberadas han tenido éxito variable, pero Esperanza fue un animal completamente salvaje antes del incidente. Sin embargo, hay complicaciones. Su experiencia traumática con humanos, primero con Vargas y luego con el rescate y tratamiento médico, puede haber afectado su capacidad para vivir verdaderamente salvaje». Nuevamente Carlos sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Está diciendo que podría no poder ser liberada? «Es una posibilidad que debemos considerar», admitió Elena. Algunos animales que han pasado por traumas significativos desarrollan lo que llamamos habituación a humanos, especialmente cuando esos humanos estuvieron involucrados en su salvación. Si Esperanza no muestra el miedo apropiado hacia los humanos, después de dar a luz, liberarla podría ser peligroso, tanto para ella como para las comunidades humanas cercanas. Podría acercarse a granjas o casas buscando comida fácil, lo que podría llevar a más conflictos. La alternativa sería mantenerla en un programa de reproducción en cautiverio, continuó Elena. Tenemos una instalación asociada que maneja un programa exitoso de cría de linces ibéricos. Esperanza podría vivir allí, contribuir genéticamente a la especie, y sus crías futuras podrían ser liberadas en la naturaleza. No es ideal, pero es una vida digna y segura. Carlos miró a través de la ventana de observación hacia Esperanza, quien estaba acostada tranquilamente en su camilla, su vientre notablemente hinchado con las crías que pronto nacerían. La idea de que nunca volviera a correr libre por los bosques le partía el corazón. Durante los días siguientes, Carlos no podía dejar de pensar en el futuro de Esperanza. Discutió el tema con Marco Silva una tarde mientras tomaban café en un pequeño restaurante en Valdecañas. «La naturaleza es cruel a veces», reflexionó Marco, removiendo su café pensativamente. «Esperanza sobrevivió a un intento de asesinato brutal. Sus crías tienen la oportunidad de nacer, pero el precio podría ser su libertad. Es una ironía trágica. ¿Hay alguna manera de evaluar si está lista para ser liberada?», preguntó Carlos. Marco asintió. Elena mencionó que después del nacimiento, una vez que las crías sean destetadas,
podrían hacer una evaluación conductual extensiva. La colocarían en un recinto grande que simula su hábitat natural y observarían cómo interactúa con presas vivas, cómo reacciona a la presencia humana a distancia, ese tipo de cosas. Basándose en esos resultados, tomarían una decisión informada. Mientras tanto, la historia de Esperanza había capturado la imaginación del público más amplio. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo, con personas de toda España y más allá siguiendo las actualizaciones sobre su condición. Un grupo de estudiantes de una escuela primaria local había iniciado un proyecto de arte, creando dibujos de Esperanza y sus futuras crías, enviándolos a la clínica donde fueron exhibidos en las paredes del vestíbulo. La atención mediática también había generado un aumento significativo en las donaciones al programa de conservación de linces ibéricos. En solo 3 semanas se habían recaudado más de 200.000 euros, fondos que serían utilizados para educación pública, mitigación de conflictos entre humanos y vida silvestre, y apoyo a granjas que implementaran medidas de protección contra depredadores. La noche del 20 de abril cambió todo. Elena había estado monitoreando a Esperanza de cerca durante los últimos días, notando los signos sutiles que indicaban que el parto era inminente. La lince había comenzado a mostrar comportamientos de anidación, reorganizando repetidamente los materiales blandos en su sala de maternidad, creando un refugio acogedor en el rincón más oscuro y protegido. Su apetito había disminuido ligeramente y estaba más inquieta de lo habitual, levantándose y acostándose repetidamente mientras su cuerpo se preparaba para el nacimiento. Elena había decidido pasar la noche en la clínica, instalando un catre en su oficina para poder responder inmediatamente si Esperanza necesitaba ayuda. Miguel, su asistente, también se había quedado. Ambos sabían que este momento era crítico. A las 2 de la madrugada, las cámaras infrarrojas captaron los primeros signos del inicio del trabajo de parto. Esperanza se había acurrucado en su nido. Su respiración se volvía más rápida y superficial, mientras las contracciones comenzaban. Elena observaba los monitores con atención, lista para intervenir si surgían complicaciones, pero esperando que la naturaleza siguiera su curso sin necesidad de interferencia humana. El parto en felinos salvajes es generalmente un proceso solitario, y la presencia humana podría causar estrés que interferiría con el proceso natural. Durante las siguientes 3 horas, Elena y Miguel observaron en silencio, mientras Esperanza daba a luz. Fue un proceso hermoso y primitivo, la lince trabajando con sus instintos milenarios para traer nueva vida al mundo. La primera cría nació a las 3:15 de la madrugada, una pequeña forma húmeda y ciega, que Esperanza inmediatamente comenzó a limpiar con su lengua áspera. Los suaves sonidos de la cría llenaron la sala de monitoreo, pequeños maullidos que indicaban pulmones saludables. Elena sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. La segunda cría llegó 40 minutos después, tan pequeña y vulnerable como la primera. Esperanza repitió el proceso de limpieza, su instinto maternal completamente intacto a pesar de todo el trauma que había sufrido. Ambas crías, después de ser limpiadas y secadas por su madre, se arrastraron instintivamente hacia su vientre, buscando las mamas y comenzando a amamantarse. El sonido de su alimentación, pequeños sonidos de succión y ronroneos satisfechos, era música para los oídos de Elena. «Son perfectas», susurró Miguel, su voz llena de asombro mientras observaba las escenas en los monitores. «2 hembras sanas, parece», Elena asintió, tomando notas detalladas de los tiempos de nacimiento, el comportamiento de Esperanza y las primeras observaciones de las crías. «Esto es un milagro», dijo suavemente. «Después de todo lo que pasó, que estas pequeñas vidas hayan sobrevivido, es extraordinario».
Necesitamos informar a las autoridades de conservación inmediatamente, y Carlos Mendoza debería ser el primero en saberlo. Después de nosotros, a las 6 de la mañana, Elena llamó a Carlos. El pescador respondió al segundo timbre, su voz ronca por el sueño. «Doctora Ruiz, ¿está todo bien?» «Carlos, tengo noticias maravillosas. Esperanza dio a luz esta noche 2 crías hembras, completamente saludables. Madre y bebés están bien». Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. ¿De verdad? ¿Están todos bien? Su voz se quebró con la emoción. «Todos están perfectos», confirmó Elena. «Esperanza está siendo una madre excepcional. Las crías ya están amamantándose y ella las cuida con atención constante. Es todo lo que podríamos haber esperado y más». «¿Puedo venir a verlas?», preguntó Carlos, ya levantándose de la cama. «Por ahora, necesitamos minimizar cualquier perturbación», explicó Elena con gentileza. «Las primeras semanas son críticas para el vínculo entre madre y crías, pero le enviaré fotografías y videos de las cámaras de monitoreo. Y en unas semanas, cuando las crías sean un poco más grandes y Esperanza esté más cómoda, organizaremos una visita especial para usted». Carlos aceptó, entendiendo la necesidad de priorizar el bienestar de Esperanza y sus crías sobre su propio deseo de verlas. «Gracias por llamarme, doctora. No sabe cuánto significa esto para mí». Las noticias del nacimiento se extendieron rápidamente. Para el mediodía, todos los medios de comunicación importantes estaban reportando sobre las 2 nuevas crías de lince ibérico, nacidas de la madre que había sobrevivido, milagrosamente, a un intento de ahogamiento. Las fotografías de las pequeñas crías acurrucadas contra Esperanza se volvieron virales en las redes sociales, compartidas miles de veces con mensajes de celebración y esperanza. Marco Silva emitió un comunicado oficial del Servicio de Vida Silvestre Nacional. El nacimiento de estas 2 crías representa no solo un triunfo personal para Esperanza y todos los que trabajaron para salvarla, sino también una victoria importante para la conservación del lince ibérico. Cada nuevo nacimiento es crucial para la supervivencia de esta especie en peligro crítico. Estas crías son un recordatorio de por qué luchamos tan duramente para proteger nuestra vida silvestre. La historia también tuvo un impacto en el caso legal pendiente contra Roberto Vargas. Su abogado defensor intentó usar el nacimiento exitoso como evidencia de que el daño causado por su cliente había sido mitigado, argumentando que debería reducirse la severidad de los cargos. Pero el fiscal respondió firmemente: «El hecho de que Esperanza y sus crías hayan sobrevivido no disminuye la gravedad del crimen del señor Vargas. De hecho, enfatiza cuán cerca estuvo de destruir estas 3 vidas preciosas. El resultado positivo se debe enteramente a la valentía de Carlos Mendoza y la experiencia del equipo veterinario, no a ninguna acción de parte del acusado». Las primeras semanas de vida de las crías fueron un periodo de vigilancia constante. Elena y su equipo monitoreaban a Esperanza y los bebés 24 horas al día, documentando cada hito de desarrollo. Los ojos de las crías se abrieron después de 9 días, revelando el color azul grisáceo característico de los gatitos recién nacidos, que eventualmente cambiaría al dorado de los adultos. Sus primeros intentos de caminar fueron torpes y adorables, pequeñas patas tambaleándose, mientras exploraban el espacio limitado de su nido bajo la atenta mirada de su madre. Esperanza demostró ser una madre excepcional, atenta y protectora, pero no sobreprotectora. Enseñaba a sus crías a través del juego suave, permitiéndoles explorar mientras mantenía siempre un ojo vigilante sobre ellas. Elena quedó particularmente impresionada por cómo Esperanza había logrado mantener su naturaleza salvaje, a pesar de todo el contacto humano que había experimentado. Cuando el personal de la clínica necesitaba entrar a su recinto para tareas de mantenimiento o chequeos de salud,
Esperanza mostraba el nivel apropiado de cautela y defensa maternal, nunca agresiva, pero claramente indicando que protegería a sus crías si fuera necesario. Durante este tiempo, Carlos continuaba sus visitas regulares a la clínica, observando el desarrollo de las crías a través de las transmisiones de video que Elena compartía con él. Ver a las pequeñas linces crecer y fortalecerse llenaba su corazón de una alegría indescriptible. Se había convertido en algo de una celebridad local, reconocido dondequiera que fuera como el hombre que había salvado a Esperanza. Pero Carlos permanecía humilde, insistiendo siempre que simplemente había hecho lo correcto en el momento correcto. Un mes después del nacimiento, llegó el momento del primer chequeo veterinario completo de las crías. Elena había estado posponiendo esto tanto como fuera posible para minimizar el estrés, pero necesitaba confirmar que ambas crías estaban creciendo adecuadamente y no tenían problemas de salud ocultos. El procedimiento requería separar brevemente a las crías de Esperanza, algo que Elena sabía sería estresante para todos los involucrados. El equipo se preparó meticulosamente, planificando cada paso para minimizar el tiempo de separación. El día del examen llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo para todo el equipo veterinario. Elena había diseñado un protocolo cuidadoso que permitiría examinar a las crías mientras mantenía a Esperanza lo suficientemente cerca para que pudiera verlas y olerlas, reduciendo así su ansiedad. Miguel preparó una sala de examen adyacente a la sala de maternidad, con una ventana de observación que permitiría a Esperanza mantener contacto visual con sus crías durante todo el proceso. El procedimiento comenzó temprano en la mañana. Elena y 2 técnicos veterinarios entraron cuidadosamente en la sala de maternidad, mientras Miguel esperaba con equipo de sedación en caso de que Esperanza reaccionara agresivamente. Pero la lince, aunque claramente inquieta, permitió que Elena tomara gentilmente a la primera cría. Esperanza emitió un llamado de preocupación, un sonido gutural que expresaba su alarma, pero no atacó. «Está bien, mamá», murmuró Elena suavemente mientras llevaba a la primera cría a la sala de examen. «Solo vamos a asegurarnos de que tu bebé esté saludable». La primera cría, a quien el equipo había comenzado a llamar Luna por la marca en forma de media luna en su frente, pesaba exactamente 1,5 kilogramos. Elena realizó un examen físico completo, revisando sus ojos, oídos, dientes emergentes y palpando cuidadosamente su abdomen y extremidades. Todo parecía perfectamente normal. La pequeña lince protestó vocalmente durante el examen, sus maullidos agudos claramente audibles para Esperanza en la habitación contigua. La segunda cría, apodada Alba por su pelaje ligeramente más claro que el de su hermana, fue examinada a continuación. Pesaba un poco menos que Luna, 1,3 kilos, pero Elena no estaba preocupada por la diferencia. Era completamente normal que hubiera alguna variación de tamaño entre hermanos. Alba también pasó su examen con resultados excelentes. Ambas crías estaban creciendo exactamente como deberían, mostrando desarrollo motor apropiado para su edad y sin signos de los problemas de salud que a veces afectaban a cachorros nacidos de madres que habían experimentado trauma significativo durante el embarazo. Cuando las crías fueron devueltas a Esperanza, la lince inmediatamente las olió de pies a cabeza, verificando que estuvieran ilesas. Luego las acercó a su cuerpo con sus patas delanteras, lamiéndolas vigorosamente como para eliminar cualquier olor extraño dejado por los humanos. Las crías, después de su breve pero estresante aventura, se acomodaron rápidamente contra el vientre de su madre y comenzaron a amamantarse, sus pequeñas colas moviéndose contentemente. Elena observó la escena con profunda satisfacción. «Todo está perfecto»,
Anunció al equipo que había estado esperando ansiosamente los resultados. Ambas crías son completamente saludables. Esperanza está haciendo un trabajo extraordinario como madre. Si continúan progresando a este ritmo, estarán listas para el siguiente paso en unas 8 semanas. ¿El siguiente paso?, preguntó Miguel, aunque sospechaba la respuesta. Evaluaciones de liberación, confirmó Elena. Tendremos que determinar si Esperanza y sus crías pueden ser reintroducidas a la naturaleza o si necesitarán permanecer en un programa de conservación en cautiverio. La pregunta del futuro de Esperanza y sus crías había estado pesando en la mente de todos los involucrados en su cuidado. Era el tema principal de conversación cada vez que Carlos visitaba, cada vez que Marco Silva pasaba para verificar su progreso, cada vez que el equipo veterinario se reunía para discutir el caso. La decisión no sería tomada a la ligera ni rápidamente. Requeriría meses de observación cuidadosa, evaluación conductual y planificación meticulosa. Mientras tanto, el juicio de Roberto Vargas había llegado finalmente. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, medios de comunicación y defensores de los derechos de los animales que habían venido a presenciar la justicia siendo servida. Vargas se sentó junto a su abogado defensor, su expresión una mezcla de resignación y arrepentimiento. Su madre estaba nuevamente presente, sentada en la primera fila de la galería, sus manos retorcidas nerviosamente en su regazo. Carlos también estaba allí, habiendo sido citado como testigo principal. Cuando llegó su turno de testificar, caminó al estrado con dignidad tranquila. Una vez más, relató los eventos de aquella mañana fatídica, pero esta vez con el conocimiento adicional del final feliz que había resultado. Describió no solo el rescate, sino también el nacimiento de Luna y Alba, cómo 2 nuevas vidas habían entrado al mundo a pesar de los esfuerzos de un hombre por prevenir exactamente eso. Cuando me zambullí en ese lago, no estaba pensando en leyes o política o conservación, dijo Carlos, su voz firme y clara. Solo estaba pensando en que había una criatura viviente que necesitaba ayuda desesperadamente. Ahora, meses después, esa criatura es madre de 2 hermosas crías. La idea de que todo eso casi fue destruido por miedo e ignorancia me parte el corazón. El testimonio de Elena fue igualmente poderoso. Habló sobre la rareza del lince ibérico, las décadas de trabajo de conservación que habían ido a salvar a la especie del borde de la extinción, y cuán valiosas eran Esperanza y sus crías para ese esfuerzo continuo. Cada lince importa, explicó al jurado. No son solo animales bonitos, son indicadores de la salud del ecosistema, depredadores que mantienen las poblaciones de presas en equilibrio. Cuando perdemos un lince, perdemos una pieza de un rompecabezas ecológico mucho más grande. El abogado defensor hizo su mejor esfuerzo para presentar a Vargas como un hombre desesperado que había cometido un error terrible pero comprensible. Destacó sus dificultades económicas, la pérdida de su padre, el estrés de mantener una granja en decadencia. Argumentó que Vargas no había actuado por malicia, sino por frustración mal dirigida, y que ya había sufrido enormemente por su error de juicio. Pidió al tribunal clemencia, sugiriendo servicio comunitario y educación obligatoria sobre vida silvestre en lugar de tiempo en prisión. Pero el fiscal contraargumentó efectivamente. La ignorancia no es defensa para la crueldad, declaró. El señor Vargas tuvo múltiples oportunidades de buscar ayuda legítima. Podría haber llamado al servicio de vida silvestre, podría haber instalado medidas de protección para sus gallinas. En cambio, eligió capturar a un animal protegido, atarlo a una roca y arrojarlo al agua para que muriera ahogado. Esa no es la acción de alguien frustrado. Es la acción de alguien que valoró la vida de algunas gallinas
por encima de la vida de una especie en peligro de extinción. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime: culpable de crueldad animal agravada contra una especie protegida. El juez, al pronunciar la sentencia, fue severo, pero justo. «Señor Vargas», comenzó el juez ajustando sus gafas mientras miraba al acusado, «usted ha sido declarado culpable de uno de los crímenes más atroces contra la vida silvestre que este tribunal ha visto. Su decisión de atar a una lince ibérica preñada a una roca y arrojarla al agua demuestra no solo crueldad, sino un desprecio fundamental por la ley y por la vida misma. Esta corte lo sentencia a 3 años de prisión, seguidos de 2 años de libertad condicional. Durante su libertad condicional, se le prohíbe poseer armas, trampas o cualquier dispositivo de captura de animales. Además, deberá completar 500 horas de servicio comunitario trabajando con organizaciones de conservación de vida silvestre y pagar una multa de 80.000 euros que será destinada directamente al programa de conservación del lince ibérico. Vargas asintió sombríamente, aceptando su destino sin protestar. Su madre sollozó en silencio detrás de él. Mientras los oficiales se lo llevaban, Vargas miró hacia Carlos una última vez. «Lo siento», articuló sin sonido, y Carlos, a pesar de todo, asintió levemente en reconocimiento. La justicia se había servido, pero Carlos no sentía alegría en ello, solo una tristeza profunda por cómo todo podría haberse evitado con un poco de educación y compasión. Después del juicio, Carlos salió del tribunal para encontrar a Elena esperándolo en los escalones. La veterinaria tenía una expresión seria pero esperanzada. «¿Tiene unos minutos para hablar?», preguntó. «Hay algo importante que necesito discutir con usted sobre Esperanza». Se sentaron en un banco cercano en el parque del tribunal, el sol de la tarde proyectando sombras largas a su alrededor. Elena sacó una carpeta de su maletín, abriéndola para revelar documentos y fotografías. «Hemos estado realizando evaluaciones conductuales de Esperanza durante las últimas semanas», explicó, observando cómo interactúa con presas vivas, cómo responde a estímulos humanos a distancia, su capacidad para enseñar habilidades de caza a sus crías. «Los resultados son extraordinarios. A pesar de todo lo que ha pasado, Esperanza ha mantenido completamente sus instintos salvajes. Cuando introducimos conejos vivos en su recinto, los caza con la eficiencia de un depredador completamente silvestre, enseña a Luna y Alba técnicas de acecho y ataque, y lo más importante, cuando el personal se acerca a su recinto sin necesidad, muestra el nivel apropiado de miedo y evitación hacia los humanos. Carlos sintió esperanza creciendo en su pecho. «¿Eso significa que puede ser liberada?». Elena sonrió. «El comité de conservación se reunió ayer. Hemos identificado un territorio apropiado en la Sierra de Andújar, lejos de áreas pobladas, pero con abundantes poblaciones de conejos. El plan es liberar a Esperanza y sus crías en aproximadamente 6 semanas, una vez que Luna y Alba sean lo suficientemente grandes para sobrevivir independientemente. Será monitoreada con un collar GPS durante el primer año para asegurar que se esté adaptando bien». Lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de Carlos. Después de todo lo que había pasado, pensar que Esperanza finalmente regresaría a donde pertenecía era más de lo que había esperado. Las 6 semanas pasaron en un parpadeo. Carlos visitó la clínica regularmente, observando cómo Luna y Alba crecían de pequeñas bolas de pelaje indefensas a jóvenes linces ágiles y juguetonas. Esperanza las entrenaba incansablemente, enseñándoles todo lo que necesitarían saber para sobrevivir en la naturaleza. El día de la liberación llegó con un amanecer dorado que pintaba el cielo de naranjas y rosas.
Carlos había sido invitado a acompañar al equipo de conservación a la Sierra de Andújar para presenciar el momento. El viaje tomó 3 horas, tiempo que Carlos pasó en silencio contemplativo, pensando en todo el camino recorrido desde aquella mañana fatídica en el lago. Cuando llegaron al sitio de liberación, un valle hermoso rodeado de colinas cubiertas de vegetación mediterránea, Carlos sintió que era el lugar perfecto. Elena y su equipo habían transportado a Esperanza y sus crías en transportadores especiales diseñados para minimizar el estrés. El plan era simple: abrirían los transportadores simultáneamente y permitirían que las linces salieran a su propio ritmo, sin presiones ni interferencias. Carlos se paró a distancia segura mientras el equipo preparaba todo. Su corazón latía rápidamente con anticipación y una mezcla de alegría y tristeza. Estaba feliz de que Esperanza regresara a la libertad, pero sabía que probablemente nunca la volvería a ver. Marco Silva, quien también había venido para el evento, se paró junto a Carlos. «Es un buen día», dijo en voz baja. «Un final feliz que casi no sucede. Gracias a usted, estas 3 vidas continúan». Elena dio la señal y los transportadores fueron abiertos. Por un momento nada sucedió. Luego Esperanza emergió cautelosamente, su nariz probando el aire, sus ojos escaneando el nuevo territorio. Luna y Alba la siguieron, pegadas a los costados de su madre, mirando este vasto mundo nuevo con curiosidad y un toque de miedo. Esperanza se quedó quieta durante un largo momento, como si estuviera reorientándose con la libertad. Luego, para sorpresa de todos, se volvió y miró directamente hacia donde Carlos estaba parado. Sus ojos dorados encontraron los suyos a través de la distancia, y en ese momento, Carlos sintió una conexión que trascendía palabras. Era agradecimiento, era despedida, era reconocimiento de que sus vidas se habían entrelazado de la manera más extraordinaria. Luego, Esperanza se dio vuelta y trotó hacia el bosque, sus crías siguiéndola de cerca. En cuestión de segundos, las 3 habían desaparecido entre los árboles, reclamando su lugar en el mundo natural. Carlos observó el lugar donde habían desaparecido durante mucho tiempo, incluso después de que el resto del equipo hubiera comenzado a empacar. Elena se acercó y colocó una mano en su hombro. «Lo hicimos, Carlos. Le dimos una segunda oportunidad a la vida. Ahora le toca a ella vivir esa vida plenamente». Meses después, los datos del GPS mostraban que Esperanza había establecido exitosamente un territorio, cazaba regularmente, y sus crías estaban prosperando. Se habían convertido en parte integral del ecosistema de la Sierra de Andújar. La historia de su rescate y liberación se había convertido en un símbolo poderoso de conservación, inspirando nuevos programas educativos sobre convivencia entre humanos y vida silvestre. Carlos regresó a su rutina de pesca en el lago Sierra Verde, pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Ahora era un defensor apasionado de la vida silvestre, dando charlas en escuelas locales sobre la importancia de proteger las especies en peligro. La experiencia con Esperanza le había mostrado que un solo acto de compasión podía tener ondas de impacto que se extendían mucho más allá de lo imaginable. Cuando la gente le preguntaba por qué había arriesgado su vida por un animal, Carlos siempre respondía con la misma frase simple: porque toda vida merece una oportunidad de luchar, de sobrevivir, de prosperar, y a veces todo lo que se necesita es que alguien esté dispuesto a dar ese primer paso hacia la compasión, sin importar cuán profundas sean las aguas.